ocasión que comparezcan, pericial 55, que comparezcan los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, 17.855, 13.617, 73.929, 18.972 y 18.028. Es la pericial número 55. El informe, como saben ustedes, hay dos informes. El de vínculos o posibles vínculos islamistas ETA, al folio 74.676, tomo 191, y el anejo 2, también relativo al mismo tema, al folio 74.901 y siguientes. Buenas tardes. Salvo usted, señor, que ya permanece bajo juramento o promesa, también otros ya han intervenido como peritos, pero hace más jornadas y por lo tanto les tengo que reiterar el juramento o promesa. ¿Juran ustedes o prometen emitir con objetividad e imparcialidad el informe o dictamen que se les va a requerir conforme a las reglas de su experiencia, ciencia o arte? Sí, juro. Juro. Sí, juro. ¿Usted, por favor? Sí, juro. Ya saben, aunque es mi deber volverlo a recordar, que si faltan a las obligaciones que acaban de contraer pueden incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que eran ustedes que puede impedirles o dificultarles ser objetivos e imparciales como auxiliares que son del tribunal? Ninguna por mi parte. Bien, doy por hecho que ninguno tiene ninguna circunstancia, salvo que manifieste lo contrario. Contesten, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a formular la Asociación 11 de Marzo Afectado del Terrorismo y otros, los puntos de pericia que le va a exponer. Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver, en primer lugar, ¿se ratifican ustedes en el contenido de los informes que han realizado sobre las hipotéticas supuestas conexiones entre ETA y los grupos islamistas? Me ratifico. Sí. Bien, basta con que uno actúe de portavoz, salvo en este caso que hay dos informes y por lo tanto dos partes del informe tendrán que ratificar. Me ratifico. Bien, les voy a hacer unas preguntas muy telegráficas con carácter general. En primer lugar, como conclusión de carácter general, han llegado ustedes a la conclusión de que no existe ningún tipo de conexión entre ETA y el atentado que aquí nos ocupa. ¿Eso es correcto? Es correcto, sí. Bien, entre los diferentes datos que han analizado ustedes, han analizado puntos como, por ejemplo, la documentación incautada a ETA en diferentes ocasiones durante toda su historia, en la cual no hay ningún tipo de referencia a ningún contacto con islamistas. ¿Es correcto? Correcto, efectivamente. Bien, ha analizado también usted las relaciones internacionales que ha tenido ETA, que consideran ustedes que en este momento son escasas y siempre con grupos ideológicos afines, nunca con grupos islamistas. ¿Es correcto? Correcto. Bien, a continuación han partido ustedes, por lo menos en uno de los informes, quizás el más sintético, pero sobre una serie de referencias de carácter periodístico. No le voy a preguntar, obviamente, sobre las referencias de carácter periodístico, pero sí sobre algunas de las conclusiones a las que llegan, ¿no? En primer lugar, había una referencia de carácter general a que una persona llamada Abdelhaim Benestral se le encontró un papel con el nombre de Henri Parot. Ustedes llegan a la conclusión de que esto era por la coincidencia en la prisión de Alcalá de Henares y que no hay ningún otro tipo de relación entre ellos, nada más que las comunes entre presos que coinciden en una prisión. ¿Es correcto? Efectivamente, el preso era Ben Ismail, quiero recordar. Exactamente, perdón, disculpe. En segundo lugar, hay una referencia también respecto a una supuesta celebración de los atentados en el centro penitenciario del puerto de Santa María. Ustedes investigaron este hecho y llegaron a la conclusión de que las autoridades penitenciarias no tenían ningún conocimiento de esta hipotética celebración. ¿Es correcto? Es correcto. Bien. Analizaban ustedes también una hipotética relación entre Shahbi Kouni y un miembro de ETA
llamado Mariñalerena Garciandía. Llegaban ustedes a la conclusión de que se trata de una relación absolutamente normal entre presos. Correcto, normal en prisión, efectivamente. Bien, teniendo en cuenta que hay centenares de miembros de ETA en las prisiones españolas y además también numerosos presos por atentados islamistas, únicamente habían 3 o 4, digamos, interconexiones y ninguna de ellas de carácter relevante, ¿eso es correcto? Correcto, efectivamente. Con lo cual, este tipo de relaciones, digamos, son extensibles también a presos comunes, a otro tipo de presos. Efectivamente, es bastante habitual, sí. Bien. Entre estas relaciones también había algunas que por la significación de los personajes de ETA pues llamaron en un momento de la atención. Les voy a preguntar brevemente sobre ello. Una de las cuestiones era la hipotética relación entre Urrosolos Sistiaga y un individuo llamado Targu Ismail, a quien determinado medio de comunicación relacionó con el terrorismo islámico. Esta persona está en prisión por delitos de narcotráfico, no por terrorismo, ¿eso es correcto? Es correcto. Tal como le estoy permitiendo al señor letrado interrogar, da usted todas las respuestas, de forma que podrían ser sugestivas todas las preguntas. Así que, por favor, si ya han ratificado en el atentado, deje que se expliquen o... Disculpe, cambio la forma de interrogar. Gracias, señoría. Respecto a la persona, a Urrosolos Sistiaga, quien se relacionaba con este sujeto, ¿qué pueden ustedes decir respecto a este sujeto en relación con esta cuestión? En primer lugar, que José Luis Urrosolos Sistiaga está expulsado de la organización desde 1995. Por tanto, no pertenece al colectivo de presos. Y en relación a Ismael Targu, es un ciudadano turco que fue detenido en Francia y condenado por narcotráfico. Pero luego no existe ningún tipo de vínculo con el terrorismo radical islamista. Por tanto, la relación se puede entender como una relación personal que ha tenido lugar durante la presencia de ambos en la cárcel francesa de Fresnes. Muchas gracias. Hay también una referencia a un miembro de ETA, que es el asesino, el terrorista Ignacio de Juana Chaos. ¿Podrían ustedes también comentar la referencia que hacen ustedes en su informe a este sujeto? Bueno, esta referencia viene motivada por una carta de Juana Chaos a su compañera sentimental en 1998, donde le solicita la posibilidad de conseguir un traductor de árabe porque él tiene interés en comunicarse con algún tipo de prensa árabe. Me da la impresión que quizá para denunciar la situación que él creía que en ese momento existía en la cárcel de Melilla respecto a los ciudadanos de origen magrebí que se encontraban internos en esa prisión. Pero desde luego no se observa mayor tipo de relación que ese hecho que acabo de relatar. Es decir, que ni en el caso de Urrusolo, ni en el caso de Juana, ni en el caso de este otro señor de antes, Mariñalerena, no hay ningún otro tipo de connotación ni de particularidad significativa en relación con este asunto. Efectivamente, son relaciones de índole personal que surgen en la cárcel por esa afinidad personal que puede haber entre distintos presos, pero que no tiene mayor trascendencia. Bien, analizan también ustedes un hecho y es la coincidencia entre un vehículo robado por miembros de la organización terrorista ETA en la calle donde vivía el señor Suárez Trasorras. ¿Qué me pueden ustedes decir sobre esta cuestión? Bueno, pues que el hecho de que los liberados de ETA, cuando están en el interior para cometer acciones, roben vehículos, es algo habitual en su dinámica de funcionamiento. El tipo de vehículo que ellos roban es uno de los vehículos que más utiliza ETA, que es un R19. La antigüedad también encaja con los datos de los vehículos que utiliza ETA. Creo que estaba matriculado en el año 91, con lo cual es vehículos de 10-12 años, vehículos antiguos. Incluso el color. Los terroristas que cometieron el atentado en Santander se trasladan a Avilés por motivos de seguridad, ya que una vez que pasan la Muga van por distintas ciudades y ellos piensan que son perseguidos. El hecho de que roben ese vehículo pues da la circunstancia de que lo encuentran allí y obedece a la dinámica normal de cualquier comando operativo de ETA en el interior. ¿Les parece a ustedes razonable que un comando operativo de ETA formado por liberados recabase ayuda hipotéticamente de una banda de delincuentes para tratar de robar un vehículo? Algo, por otra parte, como usted ha dicho, habitual y sencillo para los miembros de ETA. No lugar a la pregunta, es meramente valorativo y no forma parte de la presión. Bien, la formulo de otra pregunta, de otra manera. ¿Los miembros liberados de ETA, en el momento en el cual tienen autorización del aparato logístico, tienen capacidad ellos por sí solos para robar vehículos? Sí, ellos roban vehículos en su dinámica habitual. Bien.
Quien se encarga de facilitar la infraestructura a los miembros de ETA son miembros del aparato logístico. ¿La infraestructura? Sí. No. La infraestructura, pues, son o ellos mismos o, en ocasiones, en el caso concreto del País Vasco, Navarra o ocasionalmente Cataluña, pues la infraestructura estática, si se refiere a viviendas, pues pueden ser miembros legales. Sí, En el tema de los vehículos, sí, son ellos los que se autoabastecen. A eso me refería, muchísimas gracias. Ustedes narran también en su informe el hecho de que ETA, en el mes de septiembre del año 99, realizaron un robo de explosivos en la localidad de Plevin, en Francia. Sí, efectivamente. Podemos concluir a partir de ahí de que ETA, en el momento en el cual se cometieron estos atentados, tenía que tener explosivos propios, forzosamente. Bueno, pues desde que ETA comete ese asalto en la fábrica de Plevin, los atentados que lleva a cabo se llevan todos con dinamita Titadín, que es la que roban en ese asalto, y en otro que se comete posteriormente en el año 2003, o si no la cloratita de fabricación propia, y ocasionalmente, cuando tiene más deficiencia de ese material, amonal o amosal también de fabricación propia. Bien. Durante toda la historia, bueno, por lo menos la historia más reciente de la organización terrorista ETA, ¿en algún caso ETA ha comprado explosivos a delincuentes comunes? No, jamás. ETA ha utilizado dos tipos de explosivos, los explosivos industriales que son sustraídos en territorio francés y los explosivos artesanales que ellos lo fabrican. Puede ser amonal, amosal o cloratita, principalmente. Bien, finalmente les voy a preguntar sobre la última referencia que hay, que es la coincidencia de fechas entre las dos caravanas, la llamada caravana de la muerte y la que provocó estos atentados. ¿A qué conclusiones llegan ustedes sobre este extremo? Bueno, pues la conclusión que llegamos es que España estaba en comicios electorales y Madrid es un punto de referencia claro para cualquier grupo terrorista que quiera conseguir una publicidad con un atentado. El que la caravana del Comando Gaztelu se llevara a cabo ese día, pues no es de extrañar, ya que ETA no comete normalmente los atentados en campaña a la víspera o 2 días antes de las elecciones, sino a mitad de la campaña. Entonces era un día previsible. El hecho de que la caravana del Comando Integrista pues empezara su recorrido al día siguiente de la caravana del Comando Etarra, pues sí, pensamos que es una coincidencia, pero una coincidencia relativa, ya que el punto clave sería Madrid para cualquier grupo terrorista y las fechas son las idóneas. Es decir, la única coincidencia es el punto, digamos, de destino final y las fechas. Por otra parte, los recorridos son completamente diferentes. Dígame el recorrido que lleva a cabo el Comando Gaztelu es el habitual en los miembros de ETA. Son 2 miembros legales que acuden a Francia, se les entrega un vehículo ya robado 2 o 3 meses antes, con lo cual ETA ya está preparando un atentado desde esa fecha en Madrid. Se les entrega y hacen un recorrido que es el habitual en ellos, por carreteras secundarias, pasando por distintas provincias y el destino final Madrid. El destino que lleva la otra caravana no es tan habitual en ETA porque va por autovías y carreteras principales. El de ETA es correcto decir que sería Teruel, Cuenca, Guadalajara, Alcalá de Henares, Madrid, mientras que el islamista fue Asturias, Cantabria, Burgos, Segovia, Madrid, Morata de Tajuña. Sí, efectivamente. Con lo cual no hay ningún tipo de punto de conexión. Ningún punto de conexión. Independientemente de que no haya ningún tipo de punto de conexión, en el rastreo de llamadas realizado, en el entrecruzamiento de llamadas realizados, ¿han encontrado ustedes algún tipo de punto de conexión entre estas caravanas? No hubo ninguna comunicación entre unos y otros. Hubo comunicación entre los miembros de un mismo comando. Aunque sea en ocasiones utilizando, digamos, momentos anteriores o momentos posteriores, es cierto que ETA acostumbra en este tipo de atentados a realizar previamente una llamada telefónica y que parece ser que ETA tenía intención de hacerlo en este caso y sin embargo los islamistas no. ¿Eso es correcto? Pues es correcto. Un tipo de atentado llevado a cabo por ETA, ese tipo de atentado normalmente es un atentado alarmista, así lo reconocen además los detenidos, y entre los efectos que se intervienen en la furgoneta llevaban anotado, que suele ser habitual cuando van a efectuar una llamada avisando de la colocación de un coche bomba de una furgoneta, el teléfono de Día y Gara. Bien. Finalmente hay una última referencia y es en razón de lo comentado por un individuo llamado Nayo, que decía que Suárez Tasorras quería vender explosivo ETA. Les vuelvo a poner de manifiesto lo dicho anteriormente.
nunca ETA ha comprado explosivos a delincuentes comunes, eso es así, ¿no? Efectivamente. Bien. Por otra parte, por lo que se ha dicho antes, ETA tenía en ese momento material explosivo de sobra, ¿es correcto? Sí, tenía gran cantidad de material explosivo y lo demuestran los atentados que comete posteriormente a la fecha que se relata que iba a comprar ETA ese material. Pues no hay ninguna pregunta más y muchísimas gracias por su Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señor. Gracias. Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala, ¿ustedes han recibido algún tipo de indicación, presión, directriz o algo para elaborar este informe? No, ninguna. Se nos mandó que analizáramos esas informaciones de la manera más meticulosa y escrupulosa posible, y así lo hicimos. Una vez realizado el informe, ¿se le cuestionó el resultado del mismo? El informe se mantiene como se hizo desde el principio. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia, en nombre de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Voy a intentar ser breve, sobre todo por todas las respuestas que han ido haciendo ustedes y lo que es su propio informe. Vamos a ver. Ustedes son miembros del Cuerpo Nacional de Policía, pertenecientes a lo que es la Comisaría General de Información, ¿es así? En mi caso, llevo 25 años destinado en unidades antiterroristas. Perdone, le estoy preguntando si es miembro del Cuerpo Nacional de Policía y pertenecientes a la Comisaría General de Información. Soy miembro del Cuerpo Nacional de Policía y llevo en la Comisaría General de Información desde 1988. Perfecto. ¿El resto de sus compañeros? Pues yo también soy miembro del Cuerpo Nacional de Policía y he estado 12 años en la Comisaría General de Información. Bien. Al margen de su experiencia personal y profesional dentro de esta Comisaría General, ¿han realizado ustedes cursos de información? Como, por ejemplo, yo en la policía entiendo muy poco de lo que son sus grados, sus formaciones. En la Guardia Civil quizá conozca un poco más. Podríamos decir, ¿han realizado ustedes un curso de inteligencia, un curso de información para estar destinados a esta unidad? Efectivamente, varios cursos de información y un curso de inteligencia impartido por el Gobierno de los Estados Unidos en 1995. ¿Y el resto de sus compañeros? Pues sí, realizamos varios cursos de información. En ocasiones los recibimos como alumnos al principio. Yo en concreto luego he estado como profesora en cursos de información, de inteligencia, de prospectiva, de análisis de la información, distintas parcelas. Bien, con lo cual podríamos calificarles como diplomados en información y especialistas en este tema. Vamos a ver, en relación al terrorismo de ETA, ¿han estado ustedes siempre destinados en terrorismo de ETA? Porque normalmente las unidades tienen sus propias subunidades, es decir, cada uno se encarga o cada unidad se encarga a su vez, pues tanto en unidades de información exterior, ya se leamos. La pregunta es si siempre han estado destinados en terrorismo. No, perdón, señor presidente, está preguntando esta defensa y quiere saber si tienen unidades como la Guardia Civil UC1, UC2 o UC3 o no las tienen. Entonces, en mi caso he estado 25 años destinados en unidades antiterroristas de ETA. Lo que le está preguntando ahora es si ustedes está preguntando por el organigrama ahora de la unidad de información. O sea, pero, si perdón, señor presidente, en relación a cada uno de ellos. Señor letrado, en relación a alguno de ellos, ¿que dónde han estado destinados lo que usted pregunta? Sí, es lo que quiero saber. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo desde el principio. Yo he estado destinado en la Brigada Regional de Información de Bilbao, en lucha anti-ETA, y posteriormente en la Comisaría General de Información, en las distintas unidades relacionadas con la investigación de ETA. Bien, ¿el resto? Que son 25 años. Pues yo durante los 12 años que he estado en la Comisaría General de Información siempre he estado destinada en una unidad de ETA. Muy bien. Ustedes sí, los otros tres peritos, porque luego tendrán que declarar, nos evitamos la misma pregunta posteriormente. He estado destinada en la Comisaría General de Información desde hace 12 años, en las unidades de análisis. Relativo a ETA, ¿qué trabajo ha hecho usted relativo a ETA? Relativo a ETA, 5 años. Bien. Por favor. Yo llevo desde el 92, pero en terrorismo islamista. Bien, y usted ya lo sabemos porque es el 13.610 y esta mañana nos lo ha dicho. Cuando quiera. Bien, pues voy a continuar conociendo un poco estos datos. Vamos a ver, en el informe que se realiza y que estamos viendo ahora, vemos que ustedes parten de la base que es análisis de información de prensa que hablan de vínculos ETA islamista y la intervención de ETA en los atentados del 11M. ¿Es así, verdad? Es correcto. Bien, entonces ponen unos indicios, que no se los voy a leer porque los tienen ustedes delante. Entonces, si yo no me equivoco, su interpretación es que cada uno de los indicios que aquí aparecen podríamos decir que es casual. ¿Es así?
Bueno, nosotros no ponemos los indicios, nosotros analizamos una información de prensa que titula Los otros indicios y dice: los vínculos entre islamistas y etarras y estos con la trama de los explosivos apuntan a la intervención de ETA en la masacre. Nosotros nos limitamos a analizar estos 8 puntos que el articulista refiere en este artículo de prensa. Sí, pero la pregunta es un poco más concreta, es decir, ustedes a lo largo de su informe lo que hacen es analizar cada uno de ellos independientemente, ¿verdad? Correcto. Bien, será el señor letrado el que pregunte por cada uno de ellos independientemente, sin generalizar. Perdón, señor presidente, no estoy generalizando, es que como... Sí, está generalizando porque está diciendo la conclusión general es tal. No, pregunte uno a uno o la conclusión final. Bueno, entonces antes de preguntar, la conclusión final es la siguiente. Vamos a ver, el informe referencia a cada uno de ellos y su propia interpretación. ¿Ustedes han hecho en su informe o tienen una idea de lo que sería la unión de todos los indicios completos, no cada uno entendido por separado, sino la unión de todos ellos? No entiendo si... Lo que le pregunto es si han considerado ustedes el conjunto de indicios y no cada uno aisladamente. Es decir, si de un indicio aislado no se puede sacar una conclusión, pero si hubiera muchos, sí se puede sacar una conclusión diferente. Es que a simple vista no tienen relación unos con otros. Bien, pero lo que le pregunta el letrado es: ¿la valoración de esos 8 indicios en su conjunto le lleva a la misma conclusión? Efectivamente, le lleva a la misma conclusión, que no existe ni un solo dato objetivo que vincule a ETA con el 11M. Bien, eso es lo que les estaba preguntando, que les dice el señor presidente adelantándose a mi pregunta. Es decir, ustedes en su informe lo que veo es que no hacen lo que es una valoración conjunta, ¿no? Sí, hacemos una evaluación individual y una evaluación final conjunta en la que se concluye clarísimamente lo que acabo de decir, que no existe ni un solo dato objetivo que vincule a ETA con el 11M. Bien, entonces ahora vamos a iniciar, o les voy a preguntar por algunos de los, podríamos decir, indicios independientes, ¿no? Vamos a ver, ustedes lo que nos vienen a decir, y corríjame si me equivoco, o el señor presidente, es que ETA no tiene ninguna relación en ningún momento con ningún movimiento islamista. ¿Esto es así? Es correcto. Bien. No lo ha tenido nunca, es decir, nunca se ha entrenado con grupos islamistas, nunca ha estado en relación a grupos islamistas, no se ha entrenado en Libia, en Yemen, con otros grupos como han podido ser Hamas, Al-Fatah, u otros que se han creado con posterioridad y que puedan traer al día del 11 de marzo del 2004 una relación, si acaso, de comunicación directa. De luego, con grupos islamistas jamás. Efectivamente, en los años 70 y principios de los 80, las dos ramas de ETA tuvieron algún tipo de contactos con Al-Fatah y con el gobierno en ese momento argelino para la impartición de una serie de cursos, pero de luego en ese momento no existía el radicalismo islamista. Es decir, ETA jamás ha mantenido ningún tipo de contacto con terroristas radicales islamistas. Nunca, ni siquiera en sus movimientos o en sus contactos en Libia o en Yemen. Jamás. Bien. La relación, ya en el mismo hilo conductor, la relación en las prisiones, por lo que este letrado tiene entendido, normalmente ETA suele ser un grupo muy cerrado donde se reúnen ellos solos. Es decir, no es normal que que tengan relaciones con otros los internos. peritos son estos señores, no el señor letrado. No incluya sus conocimientos, porque sus conocimientos además deberían de ser, en todo caso, aportados a la causa. Entonces, o sea, no ponga según yo creo, no. Pregúntele a ellos sobre lo que ellos creen. Perfecto, pues reformulo la pregunta, es la siguiente. Normalmente ETA tiene un régimen cerrado dentro de las prisiones que no se relaciona con otros grupos o con otros internos. Los internos islamistas, lo normal que en España estén normalmente por tráfico de drogas. ¿Es normal que exista esta relación, según ustedes nos están poniendo? La salvedad de que las dos afirmaciones que hace el letrado son suyas, tanto la del tráfico de drogas como la de... No es cierto que ETA mantenga ese tipo de política en prisión. Los miembros de ETA se relacionan pues por esa afinidad personal pues con delincuentes comunes que están cumpliendo prisiones ahí, con anarquistas, con miembros de terrorismo islámico y con otras muchas personas que pueden estar en prisión. Ni mucho menos es lo que acaba de afirmar el señor letrado, No, yo no afirmo, yo les pregunto que si tienen relaciones, en este caso, pues hay relaciones con gente que está detenida por tráfico de drogas y que se les encuentra documentación o se les encuentran direcciones de miembros de ETA.
Esa es un poco la pregunta, ¿no? Es decir, eso es normal porque normalmente, sobre todo ustedes que tienen un conocimiento en ETA, no sería lógico, ¿no?, la relación entre traficantes de drogas y los miembros de ETA. Bueno, le acabo de decir que en ocasiones, por un tipo de afinidad personal, pues puede haber ese tipo de contacto, ese tipo de relación, pero que no pasa más allá de ese tipo de relación de índole personal. Bien, el perito que pertenece por su experiencia al terrorismo o a la investigación del terrorismo islamista, ¿tiene algo que decir? Refería al señor Esos, que es el que más tiempo ha estado en terrorismo islamista de los 5, si no me equivoco. Sí, como está diciendo el compañero, es habitual. Por favor, acérquese al micrófono. Sí, que es habitual que dentro de las prisiones y bajo un mismo objetivo puedan tener afinidad y relaciones pues que no vaya más allá del entorno carcelario. Y el hecho de que se faciliten las direcciones los unos de los otros habitualmente son direcciones de otras prisiones o direcciones que a lo mejor valen para enviar un encargo de tipo familiar. Pero no es habitual. Señor letrado, cuando quiera. Sí, con la venia. Vamos a ver, por centrar un poco, corríjame si me equivoco, ustedes vienen a decir que incluso las relaciones que tiene, quitando Russolo Sistiaga, que ya en su informe vienen a decir que por indisciplina es apartado de la organización ETA. Nos dice que no tiene ninguna relación con nadie que tenga ninguna, podríamos decir, responsabilidad dentro de la organización. ¿Esto es así? Es así, pero si me repite otra vez la pregunta porque no le he llegado a captar. La pregunta es la siguiente. Excepto Russolo Sistiaga, ¿tienen estos islamistas, incluso los que están detenidos, y por eso es este informe, tienen relación con miembros de ETA que tengan, podríamos decir, una participación todavía en la organización terrorista? Porque ustedes en su informe creo entender que dicen lo contrario. Bueno, efectivamente, con los puntos que analizamos, de esas personas no tienen ningún tipo de responsabilidad dentro de la organización. Lógicamente, cuando un miembro de ETA es detenido, deja de tener ningún tipo de responsabilidad dentro de la organización. Les voy a mencionar dos integrantes de ETA y ustedes me dicen si tienen relación o no lo tienen, que son Henri Parot y Iñaki de Juana Chaos. Ambos son dos miembros de ETA y están en prisión y no tienen ningún tipo de responsabilidad dentro de la organización. Son dos presos más de ETA dentro del colectivo de presos. Bien, pero lo que le está preguntando es si tienen relación, no si tienen responsabilidad. Ahora le ha cambiado la pregunta. Perdón, señoría, no. La pregunta es una pregunta realmente doble. Es no solo relación con ETA, sino responsabilidad dentro de ETA. Por eso he separado Russolo Sistiaga y he dicho Iñaki de Juana Chaos y Henri Parot. O sea, porque quiero recordar que en el informe nos vienen a decir que con ninguno de los internos de ETA, que ninguno de los internos de ETA con los que han tenido relación tiene ninguna responsabilidad dentro de la organización. Entonces, les he puesto esos dos ejemplos para hacer una pregunta posterior. Y es que le repito que los miembros de ETA, cuando son detenidos, independientemente de la responsabilidad que hayan tenido en libertad, cuando entran en prisión deja de tener ningún tipo de responsabilidad en el seno de la organización terrorista. ¿Ustedes conocen que Henri Parot ha sido de nuevo condenado por pertenencia a banda armada al margen de las misivas que ha remitido a la organización? Señor letrado, la pregunta si formulada es capciosa, porque esa sentencia, efectivamente, se le condenó otra vez por pertenencia a banda armada, no dice nada de que sea miembro del aparato dirigente. No digo que sean miembros del aparato dirigente, es que no había terminado. He dicho que ha vuelto a ser condenado por miembro de la organización terrorista y además señalando nuevos objetivos de la banda. Eso es lo que me refiero. Y además es una sentencia, para que tengan ustedes la información completa, no firme, está todavía pendiente. Esa era la segunda parte que iba a decir. Sí, claro que la conozco, yo elaboré el informe, efectivamente, conozco la sentencia y el informe. Por eso les pido, o sea, este informe se hace antes de esa condena del señor Parot, ¿verdad? Efectivamente, pero el señor Parot en ese momento no estaba como responsable de la organización terrorista ETA, era un militante más de la organización perteneciente al colectivo de presos. Elaboró una información que se incautó en Francia y como consecuencia de eso, efectivamente se elaboró un informe y fue condenado, pero es que eso no implica ni mucho menos que en ese momento el señor Henri Parot tuviera ningún tipo de responsabilidad dentro de la organización terrorista. Bueno, normalmente usted lo que me estaba diciendo
es que ya una vez que ingresan en prisión dejan de tener cualquier relación, con lo cual ahora una persona que vuelve a ser... No le está diciendo eso, señor letrado. Además, conoce usted perfectamente, porque creo recordar que estuvo también en el juicio. Igual Por supuesto, estuve en ese juicio. Bien, si me deja acabar. Recuerde usted perfectamente que la sala estimó la pertenencia y rechazó el grado de dirigente. Sí, con la venia, señoría. Lo que pasa es que es un problema de interrogatorio porque es a tres bandas. Entonces... No es ningún problema interrogatorio y no se hace bandas. Si en vez de hacer excursus se hace preguntas, entonces facilísimo el que le conteste. No, esta parte hace preguntas, señor presidente. Continúe. Vamos a ver, les voy a preguntar, hoy ya voy a ser muy breve dadas las respuestas, por lo que se ha llamado la caravana de la muerte de ETA. Vamos a ver, el traslado de explosivos que hace ETA en el comando que ustedes han mencionado, poco lo recordarán, ¿verdad? Sí. Bien, nos dicen que ETA hace un recorrido normal por carreteras secundarias, ¿esto es así? Eso es habitual, sí, el recorrido que hace llevaban los mismos miembros de ETA, llevaban un mapa donde iban punteando las zonas por donde pasaban y por donde se intercambiaban llamadas. Bien, vamos a ver, no es normal en sus conocimientos de ETA, ya que estamos hablando ETA islamistas, que se roba un coche por parte del comando robaparques que está donde sea de las provincias vascongadas. Se carga de explosivos dentro de una lonja y se envía por la Nacional 1 a Madrid con un coche lanzadera. ¿No es la actuación normal de ETA? Pues... mire, ETA ha ido evolucionando y efectivamente hace 20 años la organización terrorista ETA tenía en el interior un comando robacoches, pero actualmente son los miembros del comando los que llevan a cabo la sustracción del vehículo. Vamos a ver, los atentados que comete ETA son de dos formas. O por miembros liberados de comandos que están en el interior y roban ellos sus coches y los preparan para cometer el atentado, o normalmente utilizando lo que se llaman legales, que son personas que están legalmente en el interior, acuden a Francia y allí se ha robado un coche y un responsable les entrega el coche ya preparado y simplemente para que lo coloquen. Y el comando Gazelu, que era un comando legal, con 3 integrantes legales los 3, no estaban reclamados por la justicia, se les marcó una cita en Francia, acuden a Francia y se les entrega un coche que había sido robado, no recuerdo si son 2 o 3 meses antes, y que estaba ya preparado. Y llevan las instrucciones nada más que para activarlo. Eso es una dinámica muy habitual en los comandos legales de ETA. Bien, pues a raíz de esto, y perdone mi inexperiencia a veces, vamos a unirlo con el hecho de que se roba un vehículo en Asturias. Es decir, normalmente en los atentados terroristas se roban en Madrid, se roban en las provincias vascongadas, se roban en Francia. ¿Es lógico que se robe un coche en Asturias para luego la comisión? O sea, ¿no está alejado del punto de actuación habitual de la banda? Bueno, el comando, este otro comando del que estamos hablando no era un comando de legales, era un comando de liberados. Los comandos de liberados roban los coches por los lugares donde ellos se mueven. Desde el año 2000 a esta parte hay un tipo de comandos de liberados de ETA que no son comandos estables, como antiguamente que era el comando Madrid en Madrid, el comando Galicia en Galicia o el comando Barcelona en Barcelona. Le llaman los basaunchas, que son comandos itinerantes, con una gran movilidad. Entonces les entregan varias zonas para actuar. Una fecha de entrada, les marcan unos lugares donde les entregan el material y una fecha de salida con una cita en Francia. El comando que se llamaba Egoitz Eta Odei, era un comando itinerante y entonces se les había marcado en su campaña 2 tipos de atentado con una fecha de salida fija. Un atentado en la cornisa cantábrica y otro atentado en Madrid. Ellos el primer atentado pues lo cometen en Santander. Este tipo de comandos tiene como directrices una gran movilidad. Entonces no paran más de 2 días en una localidad, normalmente duermen cada día en un sitio diferente y se están moviendo constantemente para no ser detectados. Entonces que los 2 integrantes del comando pues se sintieran en un momento dado vigilados y se vayan desplazando hacia zonas próximas, pues es lo lógico, buscando su seguridad, porque es lo que todo miembro de ETA busca. Bien, esto es lo que... En este caso concreto, ellos sustraen en Asturias el vehículo porque el explosivo, quiero recordar que lo tenían en Santander. Entonces, en Solares. Efectivamente, roban el vehículo en Asturias, se trasladan a Solares, cargan el vehículo y lo transportan hacia Madrid. Esa es la razón. Hacia Santander. Sí, vamos, lo que yo entiendo, en base a sus respuestas, es que ETA lo que va haciendo es cambiando su modus operandi
conforme va cambiando el tiempo y sobre todo en las últimas fechas y poniendo desde el año 2003, evidentemente sobre cada atentado, o 2002 sobre cada atentado que va cometiendo. Hombre, ETA, como cualquier tipo de organización, y no digo terrorista, siempre va buscando, o sea, perfeccionando su funcionamiento, y a medida que las medidas de investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad avanzan en un sentido, pues tratan de evitarlas y, bueno, pues encuentran esta modalidad, entre otras, que la de los comandos itinerantes, de una gran movilidad. De acuerdo. Y que se les da una zona, abarcar una zona, no un punto concreto ni una ciudad concreta, sino una zona geográfica. Vamos a ver, volviendo un poco quizá atrás, ustedes antes han manifestado que ETA pues no compra nunca explosivos a, podemos decir, a delincuentes comunes, o con lo cual estamos cerrando que ETA siempre utiliza explosivos que han sido proporcionados directamente a ella, de tal manera que sea, por ejemplo, producto del robo, ¿no?, de la propia organización. ¿Esto es así? Bueno, ya dije antes que ETA utiliza dos tipos de explosivos: los explosivos industriales, que los sustrae en territorio francés, principalmente dinamita, y los explosivos artesanales, que los fabrica de productos que sustrae previamente: cloratita, amonal o amosal principalmente. Es decir, que podríamos decir que es una actuación interna de la organización. ¿Es así? O sea, no entiendo la pregunta. Sí, la pregunta es que tanto la fabricación o el robo siempre procede de lo que es la propia organización como tal, ¿no? Efectivamente, claro. Bien, entonces, en este caso, quizá, y perdóneme, señor presidente, lo que es la pregunta, si es capciosa o no es capciosa, que ya no lo sé. Es decir, la utilización incluso de mercenarios o de personas o de terceras personas ajenas a la organización no es un modus operandi de ETA. No, es que jamás, yo tengo conocimiento que jamás ha utilizado ese tipo de personas para la adquisición de explosivos. Para explosivos o para cualquier otra acción terrorista, ¿no? Para conseguir otro tipo de material logístico, pues... ¿Material logístico o acción terrorista? No. No. De todos modos, ETA es una estructura jerarquizada y hermética en donde hay un aparato de logística. El aparato de logística es el que se encarga directamente de la adquisición de ese tipo de material y marca las directrices. El responsable la llevan a cabo los integrantes del aparato de logística. Es un importante aparato con una estructura en Francia muy costosa para ETA y están destinados a ese tipo de abastecimiento para la organización. No lo hace cualquier miembro liberado por su cuenta ni cualquier preso en una prisión española. No, vamos, la pregunta era un poco más amplia, es decir, no solo el hecho en sí de un atentado terrorista, o sea, de lo que es la logística del explosivo, sino incluso la logística del propio atentado y los miembros que van a realizar el propio atentado terrorista. No, ETA llevan un funcionamiento ellos autónomo. Autónomo, es decir, ni siquiera en la época del comando itinerante se actuaba de esa manera, ¿no? No sé qué época me está hablando. La de Henri Parot, Jacques Snall, Frédéric Dambourg. Exactamente, ¿cuál es la pregunta en relación al comando itinerante? Pues en principio esta gente se les entendió como mercenarios de la organización, ¿no? No, ellos eran militantes de la organización. Argelinos. Bueno, eran militantes de nacionalidad francesa. Bien. Vamos a ver, ya por terminar, viendo el íter de las preguntas, ¿ustedes han tenido conocimiento, se lo pregunto como complemento al informe que han hecho, de alguna relación a partir de marzo del año 2001 entre el partido Istigal, que es uno de los partidos legales en Marruecos, que este partido hubiera instado una colaboración con la organización terrorista ETA para derribar al gobierno español, que en ese momento estaba por el proceso de descolonización del Sáhara y demás, y querían una relación con ETA y en la comisión de atentados? ¿De dónde extrae esa información, señor letrado? Es información, por eso he dicho, la extraigo de la prensa. Entonces, les pregunto si no ha lugar. No ha lugar a la pregunta, puesto que no hay base en el sumario para considerar que el presupuesto sea cierto. No obstante, con el matiz de que el presupuesto no sabemos si es cierto, si tienen algo que ver. Yo lo desconozco, vamos. Lo desconocen entonces, ¿no? De acuerdo, pues ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia, señor presidente. Simplemente para aclarar una cuestión. La Asociación de Ayuda a las Víctimas. Por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo.
Es una cuestión porque hace unos días, cuando estuvo uno de los peritos aquí declarando, preguntaba por este letrado sobre la fórmula de la cloratita ya en poder del islamista del Krim Ben Ismail. No siga haciendo el excursus porque va a conseguir que la pregunta sea sugestiva. Vale. Pregúntela directamente. Sí, voy a hacer la pregunta. Vamos a ver, la fórmula, lo que se le encontró del Krim Ben Ismail, esa fórmula, ¿se corresponde a la fórmula de la cloratita que aparece en algunos manuales de explosivos de ETA? No se parece porque hay un elemento que no consta que aquí, que sin embargo sí consta en los manuales de ETA, puesto que aquí en esta primero habla de cloratita y ya le da una cantidad que son creo que 80 gramos. Luego después pone clorato sódico, clorato potásico y le pone 10 gramos. Y luego después pone azufre, otros 10 gramos, y luego azufre en polvo, también otros 10 gramos, y finalmente lo de las tiendas de agrícola, ¿no? En las cuales pone un signo de multiplicación por 10. Digamos que efectivamente la cloratita puede estar formada por clorato sódico o potásico y azúcar y azufre. Aquí no aparece el azúcar en ningún caso. Esta fórmula encontrada del Krim Ben Ismail no se corresponde con la que aparece en la documentación incautada en Bretaña al miembro de ETA Fermín Sánchez Agurruza. Es que en este momento yo desconozco qué fórmula se le incautó a Sánchez Agurruza. ¿Tiene el señor letrado a mano esa fórmula? Aquí no. Pues entonces, ¿cómo pregunta sobre ella? Precisamente para que me contesten y me digan si es así o no. ¿Pero porque usted ha comprobado que es exacta o...? Sí. Pues si no la tiene, no podemos preguntarle. Tenía que haberla traído. Estamos hablando de una documentación de 1995, entonces prácticamente imposible. De 1995, quiero recordar. Efectivamente. Muy bien, no hay más preguntas, señoría. Bien, ¿quiere decir algo más? Un momento. Eso no es una fórmula, se trata de un manual y en concreto nosotros cuando recibimos las anotaciones de Krim Ben Ismail se mandó expresamente a TEDx para que TEDx impartiera y diera un dictamen si eso corresponde a una fórmula y efectivamente se refleja en el informe y dice que son componentes de pólvoras explosivas, pero no habla de ninguna fórmula de ETA. O sea, con lo cual no tienen que tener referencia de que esto corresponda a ninguna fórmula de ETA por parte de la unidad de desactivación. Usted lo que afirma es que como en el informe no se dice que sea igual, es que no es igual. Vamos a ver, la unidad encargada de explosivos yo lo he entendido, le pregunto confirma este dato. No hace ninguna referencia que se trate de una fórmula de ETA. Habla de los componentes que hay, que se tratan de componentes de sustancias explosivas, nada más. Siguiente acusación. Sí, con la venia del excelentísimo señor presidente, la acusación A9. Le voy a hacer como acusación muy brevemente dos preguntas. Óscar García Pérez, ciudadano de Barcelona y trabajador de una empresa de seguro, ¿tiene algo que ver con ETA? Bien, así preguntada, la pregunta además de impertinente invade, guarde silencio por favor, invade la intimidad del señor García Pérez. Que sepamos, el señor García Pérez no está condenado por nada, pero vamos. Es para pero hágala al revés, señor Bien, letrado. usted tiene razón, señoría. Bueno, al revés la pregunta es si ustedes han podido determinar alguna participación de ese señor con ETA o alguna relación del con ETA. En los informes en los que estamos tratando ahora no se hace referencia a esa persona. Es en otros informes a los que se hace referencia a esa persona. Y ya se dirá posteriormente que no tiene nada que ver con ETA, con la organización ETA. Bien, y señora inspectora, aparte del informe que suscribe usted y un hombre, ¿sabe usted si antes, durante o después en la misma época ha existido en la Comisaría General algún otro informe sobre estos mismos extremos, pero que tenga conclusiones en sentido contrario al que ustedes han expuesto? Jamás. No hay ni un solo informe en la Comisaría General de Información que vincule a ETA con el 11M. Y, por supuesto, la Comisaría General de Información jamás elaboraría un informe basado en elucubraciones. Por tanto, confirmo que no existe ningún informe que vincule a ETA con el 11M. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna más? Con la venia, señor. En nombre de Pérez Ajate. Mire usted, en relación con la cloratita que se refería mi compañero, hablan ustedes de que esta cloratita
son fórmulas de un manual, es decir, un manual que puede leer cualquier persona. Aquí no hemos dicho que se trate de un manual. Estas son unas anotaciones que, como bien dice la nota de desactivación de explosivos, la unidad encargada de los explosivos especifica de qué se trata. Dice que algunos de los componentes que aparecen en esas anotaciones son componentes de sustancias explosivas y que la cloratita es una sustancia explosiva, pero no dice en ningún momento que se trate de una fórmula en poder de la organización ETA ni de ninguna otra organización. Nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia de la sala, por la acusación de Ángeles Pedraza y otros. Me gustaría que me dijeran si conocen la existencia de algún atentado que haya cometido ETA que no lo haya reivindicado. Bueno, hay un atentado en 1967 que muere una niña en una explosión que no reivindica. El resto de los atentados que yo conozco después de esa época, todos y cada uno de los atentados reivindicados por ETA han sido reivindicados, todos aquellos en los que ha participado. Sí, pero por ejemplo el atentado de la Plaza de República Argentina pasaron muchos años hasta que fue reivindicado por ETA. Ya, pero usted ha preguntado si no lo reivindicó, no si pasaron muchos años hasta que fue reivindicado, señora letrada. Y yo no creo... No, pero si se ha contestado ella misma. Claro. ¿Señora letrada? No, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? ¿Las defensas? ¿Alguna pregunta? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Zugier. Mire, en primer lugar, quería comentar y preguntarle por qué entre sus conclusiones en la página 74.711 de los autos, ustedes hablan de que en el caso de los atentados del 11M se había producido gracias a la intervención del mediador Rafa Zugier. Supongo que esta información está condicionada a esta vista, ¿no? Eso es seguro, señor letrado. Bueno, ¿alguna cosa relevante, por favor? Bueno, pues, hombre, entendemos que no es relevante el hecho de que en un atestado policial ya le estén... Vamos a ver, señor letrado, la policía establece hipótesis sobre las que luego se hace toda la instrucción judicial y los juicios. Eso lo sabe usted sobradamente. Gracias. Realmente no quiere decir, hombre, si la hipótesis policial fuese incontrovertida, indiscutible, inconcusa, no estaríamos aquí. Claro. Sí, gracias, pero queremos dejar ver eso, que el informe está basado en hipótesis de ese tipo. Pero voy a hacer otra pregunta. Vamos a ver. Ustedes, entre sus conclusiones, también descartan la posibilidad de que la intervención de ETA en estos hechos, porque ETA no se aprovisiona a través de delincuentes comunes, sino a través de robos y el mercado negro internacional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el mercado negro internacional no son delincuentes comunes? Pero no para la compra de material explosivo. A través del mercado negro internacional lo que compran es armamento normalmente. Pero ustedes dicen logística. Y creo que además en el informe lo que se basa no es solamente en eso, sino en que ETA no deja en manos de sus militantes unos tratos en la compra de explosivos, sino que corre a cargo del aparato de logística. Hombre, yo lo que he leído en el informe es que dice que no deja en manos... Lo que en el informe es la página 74.711 que nos va a leer el señor secretario. Ahí estaba solamente lo relativo a mi defendido Rafa Zugier. ¿Y dónde está lo que ha leído usted, señor letrado, para que lo leamos todos? Bueno, pues ahora, más adelante, si puedo, le indico la página, señoría, para que todo el mundo lo pueda leer. Bien, continúe. Vamos a ver. También ustedes, vamos a ver, en cuanto a la caravana, entre la caravana que fue interceptada en Cañaveras y el traslado de explosivos que ustedes manifiestan que realizaron los autores del atentado del 11M, ustedes no han podido establecer, además de la fecha, además de casualidad de fechas, de que son casi coincidentes de un día a otro después, la fecha de salida de los distintos lugares de inicio, no han establecido algún tipo de relación geográfica de que pudieran llegar a un mismo lugar para cometer un atentado, es decir, a la zona de Henares. Vamos a ver, creo que la caravana de los integristas, el destino final era Morata de Tajuña. Y la caravana del Comando Gaztelu, el último punto de contacto, que es lo que ellos tienen marcado en el mapa, era Alcalá de Henares, la zona del corredor de Henares, que era por donde venían, para acceder a Madrid y colocar la furgoneta bomba, que además iba a ser explosionada
el día 29. Sí, pero vamos a ver, ¿no es más cierto, y pregunto, que lo que tenían como final era indicado Alcalá de Henares, San Fernando de Henares? No, ellos lo que tienen en un mapa. Lo que tienen indicado en el mapa no es el principio y el final. Lo que tienen indicado es los puntos donde van a establecer contacto. Va uno de los terroristas en un vehículo haciendo la lanzadera y el otro terrorista en la furgoneta cargada. Entonces ellos tienen marcados de antemano los puntos donde establecer contacto telefónico entre uno y otro. Y el último punto, antes de entrar en Madrid, era la zona del corredor de Henares, porque desde ahí ya entraban en Madrid a colocar la furgoneta bomba. Pero ¿por qué ustedes sabían que entraban a Madrid a colocar la furgoneta bomba y no se iban a detener en ese lado del corredor de Henares? Donde además le quiero también, si sirve, decir que lo que yo me refería de casualidad no es que fueran hacia Morata de Tajuña, sino que es que los autores del atentado del 11M también atentaron en lo que podemos llamar la zona del corredor de Henares, es decir, si se considera así, Alcalá, Pozuelo, Alcalá, El Pozo, etcétera. Se refiere a que parte de la ejecución se desarrolló en esos puntos, porque los atentados fueron en Madrid, en Atocha, Telles, Santa Eugenia, etcétera. Hombre, yo no creo que sea, simplemente es el recorrido que ellos hacen, el acceso a Madrid es por la zona del corredor de Henares, por las provincias que van recorriendo. Y independiente, aparte de las declaraciones de los propios detenidos, que encajan completamente, cuando ellos van diciendo que los puntos son donde establecen contacto telefónico, encajan con la investigación posterior, que es así. Ellos no llegan desde luego al corredor de Henares porque se les detiene antes, pero ellos lo que manifiestan en ese sentido es eso, y además es lo habitual en ETA, tener luego el último contacto antes justo de perpetrar el atentado. Entonces no extraña que sea así como ellos lo manifiestan. Bien, ¿puede que alguna persona perteneciente a la banda terrorista ETA pues hubiera servido como frente a personas de ámbito islamista, les hubiera dado información en cuanto a las conocimientos políticos de España para poder cometer los atentados en determinadas fechas? En la forma de hacer la pregunta, con el puede ser condicional, la invalida automáticamente. ¿Tienen algún dato objetivo en todo caso? Si quiere preguntar, el señor letrado tendrá que preguntar sobre si hay alguna información, algún dato, algún vestigio, algún indicio. De acuerdo, pero no sí. sobre si puede ser. Puede ser todo. Sí, tiene razón, señoría. Sí, así creo que debería formularse. Si tienen algún indicio, dato no objetivo. No existe ningún dato objetivo, pero que España estuviera en campaña electoral era conocido. O sea, que tampoco nadie de ETA tendría que facilitar a los islamistas esa información. Bien. En cuanto al folio que antes me pedían, en el 74.718, el punto cuarto es cuando se dice que los cauces y vías utilizados por ETA para el abastecimiento de material logístico tienen su escenario en el mercado negro internacional, así como a través de robos y asaltos a empresas y fábricas de explosivos en Francia. Lo que me refería de que se hablaba. Eso es lo que le ha contestado la señora Perito, ¿no? Que yo sepa. Sí, vale. Ha dicho justamente eso, que ellos establecen una diferencia. Señor secretario, lea, por favor, el 74.718, la conclusión cuarta. Roberto, por favor. Folio 74.718, corresponde a la Comisaría General de Información, Unidad Central de Inteligencia. Conclusión cuarta. Los cauces y vías utilizadas por ETA para el abastecimiento de material logístico tiene su escenario en el mercado negro internacional, así como a través de robos y asaltos a empresas y fábricas de explosivos en Francia. Madrid, 15 de diciembre del 2005. Gracias. Sí. Podría hacer otra pregunta, mire, y es la siguiente. Ustedes comentan un atentado que se produjo precisamente el 12 de junio del 96, me parece, al presidente de la Sala Segunda de la sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Y en él se habla de un libro bomba en el que además parece ser que no quedaba muy claro si había sido goma 2 o al final parece ser que había sido titadín. Solamente se tenía conocimiento de que había sido una mezcla de tipo dinamita. ¿Esto es cierto? Efectivamente. A mí me piden que se elabore un informe sobre la utilización por parte de ETA durante la última década, creo, de la dinamita goma 2. Entonces, los únicos datos que encontramos es 5 hechos puntuales en el año 95, o no sé si uno en el 96, en el que los informes de TEDAS y de Científica
Lo que dicen es que hay rastros de dinamita tipo goma o de explosivo tipo goma, pero nunca goma 2. Solamente hay en una ocasión en una localidad de Alicante que se localiza un artefacto explosivo con goma 2, pero es un artefacto antiguo que pertenece a la campaña de verano de la década de los 80. Pero entonces podría ser que no fuese exactamente goma 2, sino fuese algo distinto. Pues yo no soy experta en explosivos, yo le puedo decir los datos que hay, que los expertos en explosivos dicen que es un explosivo tipo goma. Sí, es que mi pregunta es la siguiente, porque ustedes dicen también que también podría ser, a lo mejor podría haber sido también titadín, es decir, que podría ser un tipo de material explosivo que no se sabe determinado si es de goma 2 o cualquier otro, quiero decir, alternativo a lo que se está manejando en el informe, que eso bien. Mire, desde la década de los 80 ETA ha utilizado, como dije anteriormente, explosivo industrial sustraído en Francia, titadín, y explosivo elaborado artesanalmente por ellos, amonal, amosal o cloratita. Este tipo de artefactos habitualmente son montados en Francia y remitidos a territorio español. Independientemente de lo que digan los informes, en ocasiones no hay suficiente material para determinar, pero si hasta esa fecha está utilizando ETA el explosivo industrial sustraído en Francia, pues parece lógico que efectivamente sea ese tipo de explosivo. Bien. De todos los modos, aquí lo que nos hacemos eco de lo que nos dice un informe de los especialistas, y que dicen que se detecta la presencia de nitroglicerina, por lo cual se supone que puede ser un explosivo tipo dinamita, no dicen nada más. Bien. Y bien, y ya para terminar, la hipótesis principal de este informe para desvincular a ETA o cualquier tipo de colaboración es condicionándolo a que lo que se ha utilizado en los atentados del 11M es goma 2 seco, ¿no? Pues no, yo creo que si se lee detalladamente el informe hay muchísimos puntos en los que se van analizando punto a punto, y además el informe no se elabora para descartar la presencia, o sea, la relación de ETA con los atentados del 11M, sino para saber si existe alguna relación o no existe. Pero en relación a las coincidencias de los tipos de explosivos que utiliza ETA y no utiliza ETA, supongo que será, digamos, una hipótesis de trabajo fundamental el hecho quedará condicionado a que se determine si finalmente se ha utilizado goma 2 seco o no. No, solamente eso no. Eso es importante, pero desde luego no lo más importante. Hay otras muchas razones que pueden incidir en que efectivamente descartar totalmente la participación de ETA, como hemos dicho anteriormente, la no coincidencia, la no relación de ETA con el terrorismo islamista, etcétera, etcétera. Vale, y si finalmente se determinase que se ha utilizado titadín, ¿se podría determinar que ha podido tener algún tipo de incidencia ETA? Pues usted me está preguntando de un futuro que yo no puedo analizar ahora mismo. Bien, pero lo que le está preguntando, si variara ese dato, esa variable, ¿qué incidencia tendría? ¿Qué peso tendría? Siguen existiendo muchos datos para... Guarde silencio un momento. ¿Cuál sería el peso que tendría ese dato sobre la conclusión global o final del informe? Ese es el sentido de la pregunta de ETA. Si el explosivo fuese otro, o si hubiera quedado, mejor dicho, acreditado que se trata de titadín. Yo creo que mínimo. Pues no hay más preguntas, gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Con la mañana de la sala, las defensas de la señora Cliff. Muy brevemente. A lo largo de este procedimiento, señores peritos, se ha testificado que en la avenida Martín Gaite de Leganés se han encontrado unos documentos a lo largo de este procedimiento, vuelvo a repetir, que pertenecían a ETA. ¿Alguno de vosotros han llegado a vuestras manos, señores? Teniendo en cuenta que usted ha dicho que pertenece a la información, ¿verdad? Ya, independientemente que son peritos y por lo tanto no declaran sobre cualquier cosa, sino sobre el objeto de la pericia, vamos a permitirle esa pregunta. ¿Ha llegado a usted algún documento? A mí no me consta que aparecieran documentos relativos a ETA. Bien, a nosotros sí nos consta en un momento determinado que aparecieron, cuando se enviaron por parte de la UCIE, se enviaron los documentos que estaban almacenados en la Comisaría General, se nos comunicó en un momento determinado por parte del señor secretario del juzgado, hicimos gestiones y efectivamente apareció que había un funcionario que había estado antes en la Comisaría General de Información en el AES,
y que en ese momento no estaba y que aquello correspondía a los documentos y constan en el sumario, me parece, de los que se encontraron. Esta persona vivía pared con pared en el número siguiente al de la calle Carmen Martín Gaite e incluso pues en un momento determinado creo que pero en cualquier caso lo que quiero señalar es que nosotros no estuvimos testigos en aquel momento en Leganés, y lo que tenemos constancia es lo que yo le estoy diciendo. Esta persona, por parte de los GEOs, en su momento ofreció su casa para que pudieran entrar. Sí, eso ya lo sabemos. Exactamente. Gracias. Me gustaría aclarar, quiero creer que no son documentos de ETA, son simplemente apuntes, documentos del propio funcionario, pero que no, creo recordar que no son documentos pertenecientes a ETA. Eran relativos a vigilancias que había hecho él personalmente. Pero dichos documentos obran en nuestro sumario, señor. Sí, efectivamente se hicieron por parte del juzgado, compareció esta persona y se reflejaron en el sumario en un acta judicial. No hay más preguntas. Gracias. Gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna defensa más? Bien, dos preguntas. Han dicho ustedes que el peso que tenía el explosivo, a la pregunta de la defensa de Rafa Zubier, es mínimo. Digan por qué para ustedes ese peso sería mínimo si cambiáramos hipotéticamente el explosivo por citadín. Usted, que es el que la... Bueno, pues porque en primer lugar yo creo que hay suficientes pruebas como para pensar que el explosivo que han utilizado ha sido el que fue sustraído Pero ese no es el tema. Imagine que no es ese. Es que por eso es que la hipótesis que le plantea el letrado es que olvide usted todo lo que sepa y piense que el explosivo es citadín. ¿Por qué el peso dicen ustedes que es mínimo sobre las conclusiones del informe? Pues porque hay otra serie de argumentos muy contundentes, como es el análisis detallado que se hace de todas las llamadas telefónicas de las personas que intervienen en los atentados del 11M, que ninguna se encuentra en ninguna relación con ningún miembro de ETA, tampoco se encuentran relaciones personales, la dinámica de funcionamiento de ETA nada tiene que ver con la forma de trabajar de los islamistas. Luego una serie de huellas y otras pruebas de ADN que aparecen, y luego también muy importante, desde el primer momento, esa mañana del atentado, ETA hace una llamada al diario Gara, desmarcándose de este tipo de acción terrorista. Posteriormente elabora una reivindicación descartando la participación de ETA en los atentados del 11M con fecha de 12 que publicó el Gara el día 14, y luego posteriormente aparece un acta del Comité Ejecutivo de ETA de marzo del 2004 en Francia, donde se analizan una serie de circunstancias en relación al 11M. Posteriormente en el 2005, con la desarticulación del Comando Mayur, uno de los integrantes manifiesta que recibieron una comunicación de ETA en el sentido de que paralizaran la actividad de ETA en el interior como consecuencia del grave atentado del 11M, que había afectado negativamente a la repercusión internacional y nacional de ETA. Y bueno, pues en esa misma acta de informe que refiero, ETA analiza la repercusión internacional, nacional y en relación a Euskadi negativamente sobre el atentado del 11M. O sea, se desmarca totalmente de la actividad. Pero en ese acta del Comité Ejecutivo de ETA se puede descartar, o se puede desmarcar, mejor dicho, pero se puede desmarcar porque piense que se ha equivocado, porque no tenga nada que ver. ¿Es que hay algún dato en ese acta que diga no tenemos nada que ver y esto nos ha perjudicado? Eso es lo que... Bueno, primeramente dice que fallan en el atentado del 29 de febrero, que era el atentado que realmente ETA tenía planificado para las elecciones, y que como consecuencia del 11M, lógicamente, pues la política debe cambiar. Es decir, en principio van a paralizar toda la actividad armada en territorio español. O sea, que lo que dice ese acta, entre otras cosas, que fue fallido el atentado del 29 de febrero, de la caravana de Cañar. Efectivamente. Y hacen referencia a esa llamada del mismo día del atentado al diario Gara, desmarcándose de esta acción, y también hacen referencia al comunicado que ETA envía con fecha 12 y que Gara publica el día 14.
Bien, y por último, ¿quién les encargó a ustedes? Me imagino que es su superior, pero identifíquenlo. ¿Quién le encarga a ustedes el informe? El comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia, quiero recordar 18864, quiero recordar. Comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia. Bien, ¿alguna pregunta más? Con la venia de la sala, solo una aclaración. Solo quiero preguntar, vía conducto de la ilustrísima sala, lo siguiente. Como peritos que son especialistas en, al menos, de ETA, ¿sería posible decirnos si ETA se siente beneficiada o perjudicada de los atentados de 11M? No ha lugar a la pregunta, es irrelevante para el enjuiciamiento de los hechos. Además, ya han contestado implícitamente al hablarle, al menos del documento intervenido. Así formulada, como se sienta ETA, además, es absolutamente irrelevante. Mejor dicho, no, guarda silencio. Si al menos se piensan los señores peritos que el ETA es beneficiaria de algún. Es la misma pregunta, señor letrado. Vamos a ver. En todo caso, tendrá usted que preguntar qué datos, indicios, ¿Qué datos, objetivos hay sobre cómo valora ETA o cómo valoró ETA eso. Pero exclusivamente porque haya datos o indicios, no si se siente beneficiada o no, o similares. No sé si es posible. Bien, contesten, por favor. Acabamos antes. Contesten. Yo creo que no, en absoluto le afecta ni positiva ni negativamente. Yo creo que ETA mantiene su política y independientemente de que haya otro tipo de atentados, no afecta. A la anterior pregunta quisiera aclarar, no sé si realmente... ¿Cuál es la anterior pregunta, por favor? Nos preguntaba usted... bien. Era el 18684. 18684 es el comisario jefe que nos ordenó el informe. ¿Y de nombre propio? Nombre propio, no apellidos. Es que no ha comparecido en esta sala y no sé si es... Nombre propio, no apellidos. O sea, Pepe, Juan... Domingo. Gracias. ¿Alguna más? Sí, a través de la presidencia, si es posible, señoría, solamente conocer si les consta a los peritos si ETA en algún momento reivindicó los atentados del 11M. No reivindicó los atentados del 11M. Lo que hizo fue un comunicado desvinculándose. Gracias. Muchas gracias. Sí, señoría, a través de la sala, muy brevemente. Vamos a ver, una cosa es que cuando yo pregunte de un turno general para que haya contradicción y para que ustedes no se encuentren con la situación de que al preguntar en último lugar para respetarle su turno de interrogatorio, como me autoriza la ley, se queden ustedes atrás, y otra cosa es que abramos otro turno general. ¿Qué es lo que quiere saber? No conteste hasta que yo le autorice. Sí, era muy brevemente, señoría, solamente era una pregunta. Era si ellos, por su conocimiento del tema, conocen de algún otro grupo terrorista que ha utilizado Titadín en alguna ocasión. Era solamente esa pregunta. Contesten, por favor. Bueno, como dije antes, el Titadín lo ha sustraído ETA en territorio francés. Yo no tengo conocimiento que en territorio francés haya sustraído ningún otro grupo terrorista a Titadín. Una de las acciones que ETA llevó a cabo en Bretaña fue con la ayuda del grupo bretón, pero realmente la acción de la sustracción era ETA, con el apoyo del grupo bretón, pero los explosivos eran para ETA. Solamente en ese caso colaboró con ETA en esa sustracción. ¿Algo más? Muchas gracias, ya se pueden retirar. 30 minutos de descanso.